Sí, tenemos en este momento enlazado vía telefónica a Diego Mellado, él es embajador de la delegación de la Unión Europea en nuestro país. Ha sido una decisión histórica. Hace un día se cerraron por completo las fronteras europeas al mundo. Esto es la primera vez que sucede desde la creación de la Unión Europea. ¿Cómo está, embajador? Muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos, esta medida ha sido tomada para algunos con un poco de retraso, pero para otros es necesaria para evitar que continúe esparciéndose el contagio por el COVID-19. ¿Cuál es el sustento detrás de la medida? En efecto, esta medida es la primera vez que se aplica, es la primera vez en la historia que cerramos el espacio Schengen al mundo exterior. El objetivo, por supuesto, es seguir con las medidas para luchar contra la propagación del virus y también empezar a facilitar la circulación dentro del espacio Schengen. La idea es que se cierren las fronteras externas y que dentro del espacio Schengen se pueda mejorar la colaboración, la circulación, porque una cosa es fundamental y es el funcionamiento de la economía. A pesar de las restricciones para las personas, queremos que sigan fluyendo las mercancías dentro del espacio Schengen, que no se rompan las cadenas de abastecimiento, que la producción de medicinas y de equipos de protección personal siga realizándose y que se pueda mitigar o por lo menos ayudar a los problemas económicos que se están desarrollando, ¿no? Por tanto, el objetivo es múltiple, ¿no? Es el virus, pero también el mantenimiento de las cadenas de suministro y la seguridad económica. En este caso, la medida excluye las medidas que se puedan tomar a nivel de países independientes. Le pongo el ejemplo de Italia y España, que ambos han cerrado sus fronteras. Es decir, entonces continúa el tránsito normal con la excepción de esos países que ya han tomado medidas como cerrar sus fronteras. Bueno, en realidad todavía hay una mayoría de países europeos que han tomado medidas, ¿no? Que además pueden hacerlo en base al acuerdo de Schengen, que permite la libre circulación, porque en caso de riesgo a la salud o riesgo a la seguridad de un país se pueden restablecer controles. Pero bueno, ya se están generando colas gigantescas. Hay algunas fronteras internas donde hay 40, 50 kilómetros de colas o más, donde hay gente hacinada, amontonada, donde hay mercancías paradas y por lo tanto todo esto es un problema. Por eso la Unión Europea también ha reaccionado intentando cerrar las fronteras externas para que podamos organizar mejor la colaboración interna. Va a seguir habiendo restricciones al movimiento de las personas, por ejemplo en España, en Italia, en Francia, en Bélgica, ayer, en otros países. Ahora se impone también una medida como la que hay en el Perú, ¿no? La de aislamiento domiciliario. Pero queremos que haya, con esta medida que se ha adoptado ayer, una mayor circulación dentro del espacio Schengen. Lo que escuchamos desde acá muchas veces es que la situación en España e Italia está completamente sobrepasada y que de alguna manera sus sistemas de salud no han podido contener la gran necesidad que ha generado esta epidemia. ¿Qué tan cierta es esa información y qué tan capacitada está Europa para poder enfrentar un problema como esta epidemia? Bueno, ahora claramente el centro de la epidemia está en Europa, es lo que ha afirmado la Organización Mundial de la Salud, pero también el centro de la lucha está en Europa. Yo creo que estamos adoptando medidas, radicales en muchos países, con la prohibición de circulación, pero también medidas que demuestran la solidaridad de los ciudadanos europeos, entre ellos, dentro de los países, y hacia los sistemas sanitarios, ¿no? O sea, se ha establecido esta toma de conciencia ciudadana en Europa, como en España, en Francia, que es necesario aceptar estos sacrificios ahora para proteger el sistema sanitario, porque como has dicho correctamente, lo fundamental es ver cómo aguanta el sistema sanitario, porque esta crisis hace que lleguen una cantidad enorme de pacientes al mismo tiempo, ¿no? Y las unidades de cuidados intensivos, los hospitales no están equipados. En Europa estamos poniendo medios, creo que puede servir de inspiración, de lección aprendida para otros lugares, para el Perú, para América Latina, porque la crisis está más avanzada en Europa. Yo creo que las medidas que estamos implementando pueden servir de inspiración. Pero desde luego en los países como Italia, como España, donde la crisis está más avanzada, se están poniendo las medidas y sobre todo vemos la solidaridad europea, porque lo que estábamos comentando anteriormente del espacio Schengen también tiene como objetivo que puedan circular
más rápidamente, más eficazmente los equipos médicos que puedan ir a los países que más los necesitan. Por ejemplo, la Unión Europea en estos días ha acordado con Alemania que Alemania elimine una primera reacción que había tenido, que era limitar la exportación fuera de Alemania de equipos médicos y de equipos de protección personal, ¿no? Nosotros queremos que esto circule en Europa y que vayan a los países que más lo necesitan en cada momento. Por tanto, la solidaridad y la cooperación dentro del espacio europeo es parte de la respuesta. Así es. Y ya para terminar, embajador, la Unión Europea ha acusado directamente a Rusia de aprovecharse de esta situación para infundir caos y miedo a través de noticias falsas y desinformación. ¿Esto de dónde viene y qué recomendación podrían hacernos aquí a nuestro país, donde en estos momentos hay mucho miedo, por ese motivo? Este es un tema muy importante, además que conoces muy bien también, hemos trabajado juntos en esto y desde hace tiempo hay campañas de desinformación en Europa sobre muchos temas. El caso del coronavirus tiene una particularidad, es que está extendiéndose de manera viral, el comentario, por redes sociales. Por lo tanto, muchas personas reciben información por WhatsApp, por redes sociales, y claro, son mucho más vulnerables a las noticias falsas. Y efectivamente se están divulgando noticias falsas. Hay desinformación y se está generando miedo y pánico. Por lo tanto, muy importante aquí en Perú, y también en España y en todos los países, que las personas tomen conciencia de este riesgo, que se informen bien, que vayan a fuentes confiables de información, que sigan medios de información como los vuestros, que son confiables, que son serios, y que no se crean todo lo que les envían por WhatsApp y que ven y que la gente rebota en WhatsApp y otras redes sociales. Hay que ir siempre a la fuente, intentar entender si la noticia es falsa o no, y desde luego corroborar y comprobar todo lo que se dice sobre el virus con fuentes que sean confiables. Así es. Porque hay un riesgo de desinformación muy grave. Así es. Muchísimas gracias, Diego Millados, embajador de la Unión Europea en el Perú. Y el riesgo de la desinformación es tal que muchas veces profesionales, incluso profesionales de la salud que no son especialistas en enfermedades virales, pueden caer en una interpretación errada que genera mucho miedo. Entonces, cuidado con esto.